Las últimas semanas, la totalidad de los medios de comunicación, los canales de televisión, los portales de noticias, las tertulias y debates en las radios, se han ocupado en extenso de los datos en torno a la pobreza en Uruguay. Siempre se puede establecer algún debate metodológico en torno a la forma en que se relevan estos datos, el método que se utiliza, etc. Pero lo cierto es que los datos no dejan de alarmar. Las últimas estimaciones del Instituto Nacional de Estadística sostienen que la pobreza se ubicó en el 10,1% estable frente al 2023 y un punto y medio por encima del año 2019, es decir, de la prepandemia. Cuando uno se mete en el interior de estos datos, cuando uno logra desentrañar qué hay atrás de estos porcentajes, y aún más cuando se logra comprender que atrás de gráficas y porcentajes hay hombres y mujeres de carne y hueso que se van a dormir sin comer, uno comienza por entender que la sociedad en que vivimos, en el capitalismo, una relación social fundada en la apropiación privada del trabajo social, donde alguien vive del trabajo del otro, que en esta sociedad que alguien coma y otro deje de comer no es el producto del designio de la naturaleza ni tiene origen divino, sino que es el producto de las decisiones políticas, del modo en que se organiza la vida social. Dicho de otra manera, que alguien coma y otro deje de comer es el resultado natural del orden social capitalista. Estos porcentajes significan que 348.000 uruguayos son pobres, de acuerdo a cifras oficiales, es decir, teniendo en cuenta este mecanismo que dice que si alguien gana 18.000 pesos en Montevideo, no es pobre. Y si se pasa 100 pesos más, deja de ser pobre. No hay que ser muy astuto para darse cuenta que con 18.000 pesos en el bolsillo nadie puede sobrevivir un mes en condiciones de mínima dignidad. A eso hay que sumarle la indigencia, que es, digamos, aún más lacerante, es decir, ¿no?, quien directamente no puede comer ni satisfacer mínimamente sus necesidades. Luego la pobreza tiene distintos rostros, distintos territorios, se ubica diferente de acuerdo al lugar en el que a alguien le tocó nacer, vivir, estudiar, trabajar. La pobreza infantil es acaso el flagelo social de mayor impacto, digamos, en la vida del país. Si desagregamos estas cifras por edad, comprendemos que entre los menores de 6 años la pobreza cerró este año en el entorno del 20,1%. De esta manera la pobreza en los niños y niñas duplica la medición en el promedio de la población, lo que revela que el Uruguay, de acuerdo a datos de la CEPAL, es el país con el perfil más infantilizado de la pobreza de toda la región. Esto lo dice la CEPAL. Dicho de otra manera, en otras palabras, 1 de cada 5 niños en Uruguay es pobre. 1 de cada 5 niños en Uruguay es pobre. Somos 3 millones y pocos. Producimos alimentos para 32 millones de personas. Tenemos tierra fértil y manos ávidas para trabajar. No sé cuál es el dato actual del rodeo nacional, pero 3 vacas y pico, por lo menos, por cada uno de nosotros. Y tenemos gurises, 1 de cada 5 gurises de este país, en la pobreza. Se suceden ahora, en tiempos de campañas electorales, rostros compungidos, discursos de preocupación por esta problemática, compromisos y promesas, y la pobreza sigue teniendo cara de niño en Uruguay. Muchas veces hemos dicho, y esa es nuestra concepción,
que no se puede resolver ni siquiera mínimamente los problemas de la pobreza sin meterse con la riqueza. Y esto se corresponde con comprender que no habrá solución para este problema en Uruguay, sino es a partir de darlo vuelta a todo, de pensar un ordenamiento societario diferente, donde el pan y las cosas se repartan desde un punto de vista humano y racional, donde se planifique la economía de manera tal que el valor de uso de las cosas prime por sobre su valor de cambio. En definitiva, solo se podrá avanzar en la resolución de esta angustiante, penosa, terrible realidad de la pobreza en general y particularmente de la pobreza infantil, si el destino de la conducción económica del país cambia de manos. Solo en manos de los trabajadores podemos imaginar un Uruguay sin niños mal comidos.